Realmente me da mucho gusto porque en eventos así suelo vivir una experiencia que me hace pensar cómo será cuando nos reunamos con el Señor y los hermanos que están con Él. Porque en estos eventos así donde hay tantos hermanos, es una multitud de donde surgen caras que conocemos y nos llenamos de alegría y los besamos y los abrazamos y entre esa multitud surge otra cara y la sorpresa de vernos y tantas cosas más. Decía el Señor Jesús, en aquel día os volveré a ver y se gozará vuestro corazón. En aquel día los volveré a ver y se gozará vuestro corazón, les va a dar alegría verme, dice el Señor. Es más, dice, en aquel día no me preguntarán nada. Todos hoy tenemos un montón de preguntas, ¿no?, que quisiéramos hacerle al Señor. Sin embargo, el día que le veamos tal como es, dice el Señor que no habrá preguntas. Siempre pienso que hay dos clases de silencio. Está el silencio del que no tiene nada que decir y está el silencio del que se quedó sin palabras. Creo que en aquel día nos va a tocar el segundo silencio, del que se quedó sin palabras. Será el Señor la respuesta a todos nuestros anhelos, a tantas cosas que hoy, decía Pablo, vemos por espejo oscuramente. Yo les decía, veía que de la multitud salían caras conocidas y yo pienso, Señor, ¿cómo será el día de la reunión? Obviamente reconoceremos al Señor y a los que el Señor llevó con Él. ¿Y cómo le veremos? ¿Algunos tan ancianitos como nos dejaron? Pienso que no, pero no hay mucho detalle de todas esas cosas. Dijo el Señor, os volveré a ver, se gozará vuestro corazón y traerá el Señor Jesús a los que durmieron con Él. Y dice otro texto, y así estaremos siempre con el Señor. Y eso, hermanos, es lo que nos importa. Pero hay muchísimos detalles del cielo que a mí me encantaría saber. Seguramente aquellos hermanos que nos dejaron ya muy mayores, con un cuerpo muy enfermo, no tendrán el mismo cuerpo al ser resucitados por el Señor. Pero bueno, no lo sabemos. Y hermanos, yo quería invitarle en esta noche, como decía un querido hermano que ya está también con el Señor, que cortemos la fruta madura. ¿Qué significa? Algunas cosas de la palabra de Dios son como fruta verde. Todavía no tenemos una respuesta, no sabemos bien algunas cosas del cielo, cómo va a ser, si uno podrá mudar su apariencia a través de las edades que tuvo, bueno, no sabemos. Hay un montón de cosas que no sabemos del cielo. Sabemos estas y son importantes. Estaremos siempre con el Señor, traerá el Señor a los que durmieron con Él y nos gozaremos. Va a haber una alegría que no se va a poder describir con palabras. Cortar la fruta madura, ¿qué significa? La que está al alcance de la mano, la que nosotros sí podemos comer. Es verdad que la Biblia tiene enseñanzas que las vemos por un espejo, una forma oscura. Los espejos en aquel entonces eran de metal, no eran como ahora tan precisos. Y hay cosas que no están del todas claras, pero otras sí. Y dice la palabra de Dios que no fueron reveladas para nosotros y para nuestros hijos, las que están reveladas. Otras Dios todavía no las reveló. Tal vez nosotros no las podamos comprender. Creo que es lo más probable. Le pedían al Señor que el Señor les revelase cosas del cielo, los discípulos, y el Señor les decía, si le dije las cosas terrenales y no las entendieron, ¿cómo será si les explico las celestiales? Sin duda, hermano, nos cuesta mucho con lo de acá abajo, que será entender las cosas que vemos por espejo oscuramente. ¿Qué es lo que sí podemos entender? Bueno, este tema que se nos está proponiendo hoy, que no es otra cosa que lo que decía el apóstol Pablo a los Corintios. Examinaos a vosotros mismos si estáis en la fe. Examinaos a vosotros mismos si estáis en la fe. Eso es algo que lo podemos comprender y que lo podemos hacer ahora. Porque en aquel encuentro multitudinario, cuando empiecen a salir rostros de la multitud y empiecen los abrazos, y hermano mío, siempre me acuerdo de lo que decía don Ángel Bonatti, que fue nuestro pastor por muchos años. Él decía, en el cielo va a haber 3 sorpresas. Vamos a encontrar a gente que no pensábamos encontrar. No vamos a encontrar a otros que sí pensábamos encontrar. Y finalmente nos encontraremos a nosotros mismos. Seguramente que habrá muchas sorpresas. Pero hermano mío, es mi anhelo de corazón, en la certeza que Dios da, que cuando ya se pase lista, estar. Y que todos mis queridos estén también. No hay peor pesadilla para un pastor que venga el Señor y la iglesia quede bien cuidada, por muchos que se queden.
Por eso, hermano mío, es tan importante hoy saber de parte de Dios, con luz de Dios, que es lo que vamos a procurar hacer con su palabra, no hay otro medio, saber si lo que hay en mí es la fe del Hijo de Dios, como decía Pablo, el cual me amó y se dio a sí mismo por mí, o lo que hay es una religiosidad, una cantidad de normas, de costumbres, como decía mi hermano, que alcanza para un domingo, que dice no hagas esto, no hagas aquello, y con esa cantidad de cosas así me conduzco por la vida. Pero esa no es la fe del Hijo de Dios, no es la fe del nuevo nacimiento. Y si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, decía el apóstol Pablo, el tal no es de él. Hermano, es muy serio. Nosotros los seres humanos somos dados a equivocarnos y de hecho nos podemos equivocar en muchas cosas, pero es muy complicado estar equivocado en materia de fe. Tal vez hayamos comprado un auto que nos pareció una maravilla y resulta que después era un problema, ¿no? Y no sabemos qué hacer con él. Bueno, el Señor es bueno y nos da una salida y tal vez lo podamos vender y buscar una oportunidad nueva. Y esto pasa así con muchas decisiones. Pero será tremendo estar equivocado en aquel día en cuanto a la fe. Dice el Señor, en aquel día muchos me dirán, Señor, Señor, en tu nombre hicimos muchos milagros y echamos fuera demonios. Era gente comprometida hasta con el ministerio, lo cual nos da mucho terror a los que hacemos este tipo de servicios. Dice, en tu nombre echamos fuera demonios y en tu nombre hicimos muchos milagros. Y el Señor les dirá, apártense de mí, yo no los conozco. Cuando yo conocí por primera vez las cosas del Señor, pasajes de este tipo fueron los primeros que me llegaron y yo sentí un golpe tremendo de pensar que podía estar, era un muchacho joven, a la puerta del cielo, por decirlo de alguna manera, de imaginarlo, y que me dijesen, acá no te conocemos. Y yo pensaba dentro de mí, ¿dónde voy a ir? Bueno, todos nosotros sabemos dónde van las personas que no pertenecen a la casa de Dios. Por eso que, hermano mío, la palabra de Dios es luz. Decía mi hermano recién en el escrito del hermano Gallito, que es la que pone de manifiesto en el ámbar, y dice el Señor que la luz manifiesta todas las cosas. Y hoy necesitamos ser sinceros delante de Dios, y cuando estemos examinados por los textos que serán de 1 Juan, ver con sinceridad si es esa la fe que hay en nosotros. O lo que hay tal vez es la fe de nuestros padres. Yo tuve mucho temor por muchos años por mis hijos, hoy ya están más o menos grandecitos. Por la gracia de Dios creo que caminan en su propia fe, pero los hijos de los cristianos, cuando nacen, ellos nacen entre los cantos de la iglesia. Ellos nacen en todo lo que es el ambiente de la iglesia y la fe de sus padres. Y yo siempre decía, yo le puedo dar a mis hijos las enseñanzas de Cristo, pero yo no le puedo dar el Espíritu de Cristo. El Espíritu de Cristo es algo que lo da el Señor a los que postrados se arrepienten de su maldad, de su olvido de Dios, y le buscan diciendo, Señor, no tengo realmente dónde ir. Y hasta que mis hijos no tuviesen ese encuentro con el Señor y una fe propia, yo tenía mucho temor que lo que ellos tuviesen era la fe de su papá y de su mamá. Y todo como se ha dicho tantas veces los predicadores, ¿no? Que ser hijo de cristiano no significa ser cristiano, que Dios no tiene nietos, sino que tiene hijos. Es muy importante que hoy nos examinemos a nosotros mismos si estamos en la fe. Si podemos decir con Pablo, lo que ahora vivo, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. No es que me llevaron a la iglesia de chiquito, no es que si no voy a la iglesia, ¿dónde voy a ir? No es que vengo porque si no, ¿qué van a decir? Vengo porque tengo un trato personal con aquel que derramó su sangre por mí. Jesucristo me amó, decía Pablo, y se entregó a sí mismo por mí. Y este razonamiento es lo que tiene todo hijo de Dios. Por eso sigue al Señor, a través de los años. Quiera Dios, hermano mío, que si viniesen esta misma noche todas las sillas queden vacías. Sería tremendo que alguno de entre nosotros quedase en este lugar si el Señor viniese en esta misma noche. Tendrían que enfrentar un tiempo como no hubo en la historia de la humanidad, dijo el Señor, y que si no hubiese sido acortado no quedaría gente viva en la tierra. Va a ser un tiempo donde los hombres le van a pedir a las montañas que caigan sobre ellos, va a ser un tiempo tremendo. Dice que va a haber una tribulación como no hubo nunca. Por eso es tan importante que te examines
y que no sea cosa que te quedes a cuidar los bancos, y que eso no sería nada, que tengas que entender que realmente no eras un hijo de Dios, que a lo mejor eras hijo de un matrimonio cristiano, o que eras hermano de cristianos, o que tenías amigos cristianos, y que venías a la iglesia y la pasabas bien, pero que nunca te encontraste cara a cara con aquel que dio su sangre por vos. Hermano mío y amigo mío, si estás acá y te tengo que decir así, la cuenta es personal, de cada uno para con Dios. Dice el Señor, vení y estemos a cuenta. Vení y estemos a cuenta. Si alguno está lejos, si alguno no tuvo este encuentro personal, para que el Señor te dé de su espíritu y su fe, es necesario que lo hagas hoy. Vamos a mirar 1 Juan, vamos a abrir allí para ver un espejo donde mirarnos. ¿Cómo puedo saber yo si soy un cristiano genuino o no? Hoy es el tiempo de lo trucho. Es una palabra que cuando yo era joven prácticamente no se usaba, pero últimamente cobró mucho valor, ¿no? Hay todo trucho, hay ropa trucha, todo falso. Lo que antes era falso hoy se le dice trucho, ¿no? Dice, mirá qué reloj, es hermosísimo. No, dice, es trucho, lo pagué 30 pesos. Y parece una máquina de miles de dólares. No, lo pagó 30 pesos. ¿En qué se da cuenta? Que después de un tiempo queda negro como si fuese de chapa. Pero cuando uno lo ve, engaña, y mucha gente es engañada. Hay imitaciones de todas las cosas, especialmente de dinero. Hay dinero que está tan bien hecho que cuesta a una de las autoridades de los países determinar la cantidad de dinero falso que hay en el circulante. ¿Habrá cristianos de esta calidad? Me cuesta decir trucho porque es una palabra, para mí es dura. Pero lo escuchamos todo el tiempo por televisión, ¿no? Deme una licencia para que nos ubiquemos. ¿Habrá imitaciones de cristianos? Y ahí está creciendo el trigo y la cizaña. Son muy parecidos, no son la misma cosa. Y el Señor dio una enseñanza muy importante con esto. El religioso se parece mucho al cristiano, pero no es un renacido, no es un verdadero hijo de Dios. Se cree que hay por miles de religiones en el mundo. Solamente en Argentina existen acerca de 1000 y pico de manifestaciones distintas. Algunas cristianas, otras no. Y lo que está muy claro es que la religión no ha podido hacer nada por el ser humano. Cuando uno mira un país como India, lleno de tanto misticismo, lleno de tanta religiosidad, de cultos tan complicadísimos, y la pobreza en la que están sumergidos, y la desgracia en la que están sumergidos, se da cuenta cuán lejos está esa manifestación religiosa del reino de Dios. Lo mismo pasa mucho más cerca nuestro. Por eso vamos a recurrir a la palabra de Dios, a la luz. Decía el salmista, examíname, oh Dios, Salmo 139, hermano, decimos al Señor, examíname, oh Dios, y conoce mi corazón, y ve si hay en él camino de perversidad, y guíame en el camino eterno. Te vuelvo a repetir, podés estar confundido en muchas cosas, pero si estás confundido en materia de fe, es tremendo, porque podés pasar a formar parte de la gente que se quede aquí cuando el Señor venga y vos no vayas con Él ni con tus seres queridos. Esto es muy importante. Dice el Señor, miren que la luz que hay en ustedes no sea tinieblas. A uno a veces le parece que todo está muy bien, ¿no? O sea, siempre me llama mucho la atención la iglesia de la Odisea. Uno dice, ¿cómo es la iglesia de la Odisea? Dice que es rica y que no tiene necesidad de ninguna cosa. Dice, bueno, el próximo aniversario vamos a invitar a la Odisea, esta gente fenómena. Dice el Señor, que tiene ojos como llama de fuego, tú eres pobre, ciego, miserable y desnudo. Cancela la invitación. Pero la iglesia dice, yo soy rica, me he enriquecido y de ninguna cosa tengo necesidad. Hermano, vos a lo mejor te estás mirando hoy, o amigo, y vos decís, pero a mí me parece que está bien.
Hermano, yo te pregunto, ¿qué es lo que dice el Señor de tu vida? Comenzaba el mensaje de las iglesias diciendo, yo conozco tus obras. Yo conozco tus obras. Yo soy el que escudriño, dice el Señor, el que miro en detalle la mente y el corazón. El psicólogo, el que estudia la psiquis, la cabeza. Dice el Señor, yo soy. Con ojos como llama de fuego. Dice que delante de Él están abiertas y desnudas todas las cosas. Quiera Dios en este momento, en esta hora, que por el Espíritu Santo esté trayendo luz sobre cada corazón. Decía un salmista, líbrame de los errores que me son ocultos. ¿Quién podrá entender sus propios errores? Líbrame de los errores que me son ocultos. Yo veo que hay gente que puede estar sinceramente equivocada en cuanto a fe, pensando que era un hijo de Dios, y no lo es. A lo mejor es un religioso, cristiano. Hay religión cristiana. De hecho, nosotros vivimos en un país supuestamente cristiano, que le va muy mal, porque no es verdaderamente cristiano, es supuestamente cristiano. Examinaos a vosotros mismos si estáis en la fe. Vamos a hacer este ejercicio que yo le quiero proponer y terminar en un ratito nomás porque la hora va avanzando. Vamos a pensar en nosotros. Por un momento no piense en el que está al lado, no piense en el que está sentado atrás, no piense en su papá, no piense en su mamá, no piense en otra cosa, en otra persona que no sea en usted. Y yo voy a volver a pensar en mí. Por la gracia de Dios creo que el Señor me alcanzó y a través de todos estos años Él me ha ido dando un testimonio, pero cada tanto hago este examen que es muy saludable. Hoy los médicos le recomiendan a las mujeres, ¿no?, los autoexámenes para encontrar algunas dolencias en manera prematura. Es muy bueno. Acá dice, examínense a ustedes mismos, no corporalmente, espiritualmente, a ver si realmente están en la fe. A ver si están en el otro camino, en el de la religión, que la religión nos salva. Por eso en este momento tenemos que pensar nada más que en nosotros. Vamos a tener una oración muy cortita, para pedirle que Dios lo haga posible. Porque el diablo va a estar trayendo un montón de pensamientos, que te tenés que ir, que tenés que hacer mañana, un montón de cosas. Y tal vez alguno en este momento esté decidiendo su eternidad acá. Si tu cara va a surgir de la multitud vestida de ropas blancas, es una decisión que se toma acá. Un minuto, una oración, hacia adentro, pidiendo la gracia de Dios. Padre del cielo, bendecimos tu nombre y te damos las gracias, porque te agradó, Señor, dice tu palabra, darnos el reino, Señor, y dar a conocer a tu Hijo Jesucristo en nosotros. Queremos rogarte, Señor, que en esta hora nos concedas la gracia de poder, a través de tu palabra, examinarnos a nosotros mismos. Queremos hacer nuestras las palabras del salmista, examíname, oh Dios, y conoce mi corazón. Ve si hay en él camino de perversidad y guíame en el camino eterno. No permita, Señor, que el diablo esté poniendo pensamientos que estorben, Señor, este pensamiento. Señor, que tu Espíritu pueda estar obrando en cada corazón, de modo que todos podamos salir de este lugar con la certeza de ser tus hijos y de esperar tu venida, Señor, para encontrarnos con ese gozo inefable del que hablábamos al principio. Danos esta gracia, Padre del cielo, te la pedimos en el nombre del Señor Jesús. Amén. Primera Juan, capítulo 2. Dice la Biblia que conoce el Señor a los que son suyos. Nosotros a veces hacemos los cristianos un deporte complicado, que es andar probando a los demás si son del Señor o no son del Señor. La Biblia dice probad los espíritus, pero nosotros a veces estamos más preocupados en los demás que en nosotros mismos. A los pastores, dice el Señor, que miremos por nosotros mismos y después por todo el rebaño. Lo vuelvo a decir, es muy común siempre estar pensando en los demás. Vamos a pensar ahora en nosotros, no en otra persona. ¿Cómo podemos saber si somos o no del Señor? Hermano, por la palabra de Dios. Hay personas que dicen, ¿usted es del Señor? Sí, porque yo levanté la mano en la escuela dominical. Puede ser. Y yo levanté la mano en una campaña. Bueno,
Puede ser. Hay un sinfín de posibilidades. Otros dicen, yo me siento un hijo de Dios. Otros dicen, ¿usted por qué cree que es hijo de Dios? Y yo vengo regularmente. Bueno, hay un sinfín de motivos que cada uno de nosotros podría dar. Vamos a ver a la luz de la palabra de Dios 4 señales muy cortas de un hijo de Dios verdadero o una hija de Dios verdadera. Lo que dice Dios, no lo que siente tu corazón o lo que siente el mío, que es totalmente engañoso. Como dice 1 Juan capítulo 2, verso 3. Y en esto sabemos que nosotros le conocemos, si guardamos sus mandamientos. Y en esto sabemos que nosotros le conocemos, si guardamos sus mandamientos. Quiero decir algo antes de introducir en esto, acerca de la palabra sabemos. Es una palabra que se repite abundantemente en 1 Juan y se repite también en los otros escritos apostólicos. ¿Por qué quiero decir esto? Porque estamos viviendo un tiempo totalmente apoyado en los sentimientos. Antiguamente las cosas se guiaban por convicciones, hoy se guían por emociones. Este es el siglo de las emociones. Es si lo siento, si no lo siento, si me gusta, si no me gusta. No hay un solo pasaje en la Biblia que nos llame a los cristianos a sentir. Y ahora voy a hacer la fe de ratas. No hay un solo pasaje en la Biblia que nos llame a vos y a mí a sentir. Usted está pensando en Filipenses capítulo 2, versículo 5. Haya en vosotros el mismo sentir que hubo en Cristo Jesús. Decimos con mucho respeto y mucho cariño que lo que nosotros tenemos es una excelente traducción de los originales, pero no es el original, que dice, piensen ustedes de la misma manera que pensó el Señor Jesús. No llama a Dios a sentir, porque fue Dios quien dijo, engañoso es el corazón y perverso más que todas las cosas. ¿Quién lo conocerá? Por eso que nunca te preocupes por sentirte cristiano o no sentir, si sentís, si no sentís, hoy todo pasa por sentir. Aún en muchos púlpitos evangélicos se invita a la gente a sentir, sienta esto, sienta lo otro. La palabra es sabemos. Pablo dice sabemos que si este tabernáculo se deshiciere, esta carpa en la que vivimos el cuerpo, tenemos de Dios un edificio en el cielo. ¿Cuál es la palabra? Sabemos. Y en Juan es abundante. Sabemos que nosotros le conocemos al Señor. ¿Por qué? Porque guardamos sus mandamientos. Hermano mío, esta señal es fundamental en los hijos de Dios. Dijo el Señor Jesús, el que tiene mis mandamientos y los guarda, ¿quién es ese? Alguien que lo diga. Ese es el que me ama. Qué importante que es la palabra de Dios. Es una antorcha que alumbra en lugar oscuro. No es el que canta, no es el que llora, no es el que se abraza cuando termina la reunión, no es el que reparte folletos. Hay un montón de cosas y uno se puede confundir. El Señor dice, el que guarda mis mandamientos, ese es el que me ama. Y la reflexión es que nadie ama más a Dios de lo que le obedece. Nadie ama más a Dios de lo que le obedece. Hoy en las canciones nuevas, y no tengo nada contra ellas porque muchas de ellas me gustan muchísimo, tanto como los himnos, muchos de ellos me gustan muchísimo, muchos de ellos no, como a todos. Está todo enfatizado el sentimiento, te amo, Señor, te siento y te amo, te doy mis sueños, te doy mi amor. Hermano, deje de volar. El que ama al Señor le obedece y el que no le obedece no le ama. Es más, no le conoce. Por eso que lo único cierto es la palabra de Dios. El cielo y la tierra pasará, dijo el Señor, pero mi palabra no pasará. Es lo único eterno sobre la tierra, la palabra de Dios. Lo único que no cambia nunca. Por eso se llama canon. Significa caña. La caña era un instrumento de medición. Es el único instrumento que puede decir quién es salvo y quién es no. Quién es del Señor y quién no lo es. A veces lo decimos los hombres, mal hecho. Lo tiene que decir la Biblia. En esto sabemos que nosotros le conocemos. Si guardamos sus mandamientos.
Hermanos, a los hijos de Dios no nos da lo mismo obedecer a Dios que no obedecerle. Una vez me decía una persona a la que yo le estaba testificando, me dice, pero como usted me lo dice, es muy fácil. Ustedes los cristianos van, pecan, después se arrepienten, pecan, se arrepienten. No es tan así. No es gracias a Dios que no es tan así. No, tenemos profundo pesar cuando pecamos. Y anhelamos hacer su voluntad. Todo cristiano sano anhela hacer tu voluntad. Decía el Señor Jesús, porque el hacer tu voluntad, Dios mío, me ha agradado. Señor, yo quiero hacer tu voluntad. Como dijera el Señor en Getsemaní, mas no se echa mi voluntad, sino la tuya. El verdadero Hijo de Dios está preocupado por la voluntad de Dios, aunque a él no le vaya bien. ¿Se entiende? Hoy la gente está preocupada porque le vaya bien. Pedro estaba preocupado porque al Señor le vaya bien, por eso lo paró y le dijo, de ninguna manera te acontezca esto. Se puso delante para que el Señor no vaya a la cruz, una locura, pero revela la forma de pensar que tenemos los seres humanos. Y si le va bien, ¿qué decimos? ¿Cómo lo bendijo el Señor? ¿Cómo lo bendijo? Porque le va bien. Y es cierto que la persona que Dios bendice, en muchas cosas le va bien. Es verdad, pero no es definitivo. Ahí está el Señor en el centro de la voluntad de Dios, en la prensa de las olivas. Ahí está Jeremías, el siervo de Dios, en la voluntad de Dios, enterrado hasta los brazos en el barro. Y así muchos queridos siervos de Dios, devorados por los leones. Dice Marcos Vidal, prefirieron ser quemados a ceder. Qué bien que lo dice Marcos Vidal, qué gracia que Dios le dio en las canciones, ¿no? Prefirieron ser quemados a ceder. Esta es una señal de vida de Dios. Yo quiero hacer la voluntad de Dios, aunque no me vaya bien. Este mundo perverso en el que nosotros vivimos entiende que todo lo que es bueno es si me va bien y si me hace bien. Dijo el Señor Jesús, es necesario que el Hijo del Hombre sea entregado en manos de pecadores y que muera, es necesario. El Hijo de Dios está más allá de los estándares de esta sociedad. Él depende de Dios. El hacer tu voluntad, Dios mío, me ha agradado. Esto es algo que Dios lo pone en el corazón. Decía David, en mi corazón he guardado tus dichos para no pecar contra ti. No me da lo mismo. No me da lo mismo. No se puede ser cristiano y que la palabra de Dios no me importe y que la voluntad de Dios no me importe. Es un mal síntoma. Si no te importa, ya tenés un motivo para preocuparte. Tiene que ser tu preocupación, mi preocupación. Salmo 119, para leer de rodillas, aunque sea largo. Cuánto amo yo tu ley. Todo el día es ella mi meditación. Siempre suelo decir y orar, Señor, no quiero lo que no me quieras dar. No quiero lo que no me quieras dar. Y te suplico en el nombre del Señor Jesucristo que no me des lo que no me quieras dar. Aunque yo lo anhele con todo mi corazón, ¿se entiende? Pero no me lo des. Porque lo mejor que le puede pasar a tu vida y a la mía es la voluntad de Dios. Es agradable y es perfecta. Pero a veces pasa por caminos pedregosos, como pasó el Señor, de luz y de sombra. Vamos a mirar otra que está en 1 Juan capítulo 2, verso 29. La primera señal de un hijo de Dios, su preocupación por la palabra de Dios, porque la voluntad de Dios sea hecha en su vida, y si es posible en la vida de quienes la rodean, de que el reino se establezca. Venga a nosotros tu reino, ¿no? Que tu voluntad se haga como se hace en el cielo, se haga en la tierra. Así enseñó a orar el Señor Jesús. Que tu voluntad, que en el cielo soberano, sea en la tierra realidad. En mi vida primeramente, en mi familia, en la iglesia. Que no haya otro deseo más importante, hermano, que el deseo de Dios. ¿Qué problema los deseos? No, lo vuelvo a decir, perdónenme, hermano, si reitero, pero tengo las orejas así de escuchar lo contrario.
mis deseos, mis anhelos, mis sueños. ¿Sabe qué dice la Biblia? Donde abundan los sueños, abundan las vanidades. Donde abundan los sueños, abundan las vanidades. A Dios hay que darle realidades, no sueños. Como hizo Isaías cuando dijo, heme aquí, envíame a mí. Estaba despierto, no estaba soñando, no le entregó los sueños, le entregó la vida. Heme aquí, envíame a mí. Quiera Dios, hermano, que sea así. Que Dios nos libre de la sensiblería de todos los medios, todo el tiempo. Emoción, emoción, emoción. Llanto sin decisión, sin convicción. No sirve, hermano, es hojarasca. No es digno de los hijos de Dios. ¿Qué dice la segunda señal? Verso 29 del capítulo 2. Si sabéis que Él es justo, sabed también que todo el que hace justicia es nacido de Él. Qué buena señal acá, ¿no? La primera es un deseo ferviente por la voluntad de Dios, expresada en el libro. ¿Cuál es el segundo? Si sabéis que Él es justo, sabed también que todo aquel que hace justicia es nacido de Dios. Hermano, tiene que haber en vos y en mí un anhelo de hacer lo correcto. Esto es de Dios. Porque normalmente los seres humanos buscan lo que le conviene, no lo correcto, o buscan lo que le gusta, no lo correcto. Y la medida de los hijos de Dios es lo correcto. Tenemos que hacer lo correcto, no lo que nos gusta, lo vuelvo a repetir. No lo que nos conviene, como se hace en la sociedad, ¿no? Hacia a mí me conviene, y a lo mejor perjudica a mi familia, bueno, no sé, a mí me gusta. La gente piensa así, así le va. Cada vez hay más gente sola, cada vez hay más gente sola. Yo lo digo y parece broma, pero los que construyen tienen que construir departamentos de un ambiente, monoambientes. Porque de acá a 10 o 20 años va a ser incontable la cantidad de gente sola, por la forma egoísta en la que vive, de acuerdo a sus gustos, de acuerdo a su necesidad, de acuerdo a su emoción, que no es la forma de Dios, que dice no mirando cada uno por lo suyo propio, sino por lo del otro. ¿Qué tenemos que hacer? Lo correcto. Tenemos que hacer lo justo, si fuere posible, misericordia. Tenemos que hacer lo justo. Si fuere posible, misericordia. ¿Por qué digo si fuere posible misericordia? Porque la misericordia es una estación más. Ya ir hasta la estación de la justicia cuesta. La misericordia es más allá de la justicia. Triunfa sobre el juicio, dice Santiago. Es más que justicia, es darle al otro lo que no se merece, ya directamente, como Dios hizo con nosotros, ¿no? Misericordia es habernos dado lo que no merecíamos y no habernos dado lo que sí merecíamos. Eso es misericordia. Pero hermano, el Hijo de Dios está comprometido con la justicia de Dios, con lo que es justo en este mundo de mentira y en este país de mentira. Dice el Salmo 15 de aquel hombre que ni aun jurando en contra suyo, por eso cambia. El hombre íntegro, la mujer íntegra de Dios. Lo dice en otro contexto, habla de jurar. Nosotros hoy, por enseñanza del Señor, no juramos. Ni aun jurando en contra suya, por eso cambia. Porque hay que hacer lo correcto. Aunque a mí me cueste plata hacer lo correcto. A veces hacer lo correcto no conviene, hermano. No conviene. Muchos hermanos y yo también he estado ante algunos entes públicos que nos dicen, mire, si lo quiere hacer por derecha vale tanto, si lo quiere hacer por izquierda vale tanto más. Le conviene, le conviene. Este es un mundo que está armado así, especialmente Argentina. Este es el pecado de los argentinos, la vergüenza, la desfachatez, la soberbia, la insolencia, el desconocimiento de Dios. Donde gobernadores nuestros decían, para los amigos todo y para los enemigos ni justicia. Es una locura. Y en ese tipo de cosas nos hemos criado los argentinos a lo largo de los años. Hacen falta hombres y mujeres íntegros. ¿Quiénes son? Los del reino.
Dice 1 Corintios 6, no os engañéis, los injustos no heredarán el reino de Dios, ni los idólatras, ni los borrachos, ni los adultos. Da una lista larguísima, pero empieza con los injustos. Cuánta necesidad de justicia que hay. Decía Isaías, el derecho tropezó en la plaza y la justicia no pudo venir, como diciendo otra vez será. No hay justicia. Las marchas del silencio, la gente reclama por justicia, crímenes absurdos, mataron a un chico en una comisaría el otro día, una cosa absurda, absurda. No hay justicia, pero no conocen a Dios, no importa. Y nosotros, hermanos, ¿sos del Señor? ¿Sos del Señor? Tiene que haber en tu corazón y en el mío anhelo de hacer lo que es justo, lo correcto, y si fuere posible, misericordia, aunque no te convenga. Eso se traduce en que si cometiste una infracción, vayas y la pagues. No tomes el otro camino. Y así infinidad de cosas. En este país vivir por derecha cuesta más plata que vivir por izquierda. Los cristianos elegimos vivir por derecha, porque es la voluntad de Dios. Una vez me paró un policía, me dio tantas vueltas, yo no me había dado cuenta, había una luz de trasera que no encendía. Me dio tantas vueltas. Digo, mira, vamos a hacer una cosa, haga lo que tenga que hacer. Me dice, bueno, todas esas cosas que se suelen decir. Le digo, mira, vamos a hacerlo corto, yo le voy a dar algo muy valioso. Llevaba un Nuevo Testamento acá, lo saqué, se lo entregué, le prediqué el Evangelio y me fui. O me hace la boleta o me tengo que ir. Y lo que sea correcto, hermano, en todo sentido de la vida. Justicia, justicia, justicia en la iglesia, sin favoritismo, sin amiguismo, sin apellido, sin todas esas cosas que son de los hombres y de que no son de Dios. Porque este es el reino de Dios. Acá tiene que correr la justicia. Si no corre afuera, no conocen a Dios, pero acá sí tiene que correr. Y en la iglesia, sin amiguismo, sin favoritismo, sin apellido, nada, nada. Esa es una señal importante, hermano, de vida. ¿Cuál es la tercera? Versículo 9 del capítulo 3. Y si alguien me consigue un poquito más de agua, se lo voy a agradecer. Todo aquel que es nacido de Dios. Otra señal importante, hermano. Primero dice que le conocemos. Si guardamos sus mandamientos es porque le conocemos. Si hacemos justicia es porque somos nacidos de Dios. Nacidos de Dios. Todo aquel que es nacido de Dios no practica el pecado. Porque la simiente de Dios permanece en él y no puede pecar. Porque es nacido de Dios. Acá habría cosas que aclarar en cuanto a la traducción. No lo vamos a hacer. Vamos a tomar la primera parte. Todo aquel que es nacido de Dios no practica el pecado. Porque el que practica el pecado, dice en otro texto, es del diablo. ¿Cuál es la diferencia entre un religioso y un verdadero hijo de Dios? Que el hijo de Dios puede llegar a cometer un pecado, porque lo decía Salomón, no hay hombre que haga el bien y nunca peque, no existe. Lamentablemente, sería hermoso ya, conociendo al Señor, ya no afrentarle más. Sería maravilloso. Pero si alguno hubiese pecado, dice Juan, tenemos abogado para con el Padre, Jesucristo el justo. Bueno, hermano, es imposible no pecar. Pero una cosa es cometer un pecado y otra cosa es practicar el pecado. La persona religiosa suele practicar el pecado. ¿Qué significa? Cometerlo una y otra vez. Ha hecho de algún pecado o de algunos pecados una práctica. Y no siente ningún pesar y no entiende que esté mal. Los hijos de Dios, ¿qué nos puede llegar a pasar? Podemos cometer cualquier pecado. No lo voy a decir porque no edifica, pero en tantos años escuché toda clase de caídas y de errores. Y aún he visto en mí, pensamiento y corazón, cosas que me han hecho estremecer. Todo puede ser. Todos podemos caer. Otra cosa es practicar. Practicar sin que el Espíritu Santo te destroce por dentro.
Porque como dice, la simiente de Dios permanece en él y no puede continuar pecando, porque el Espíritu de Dios se conmociona dentro de él. Decía un hermano, cuando nosotros pecamos, el Espíritu no se va, pero sufre. Cuando nosotros pecamos, el Espíritu no se va. El Señor dijo, yo les voy a dar a alguien que va a estar con ustedes para siempre. Gracias a Dios, ¿no? Hay hermanos que creen que la salvación se pierde, que el Espíritu se va. No. Pero sufre, se entristece y nos entristece a nosotros. Y si vos podés pecar sin ningún tipo de dificultad, es una señal de que el Espíritu de Dios no está en vos. Por más que seas el hijo del pastor, por más que seas el ministro de la alabanza, por más que seas quien sea, por más que sea yo u otro de los hermanos, quien sea, esta es una señal vital. Amor por la palabra, amor por la justicia, no práctica del pecado. Volviendo a lo que me decía aquella persona, ustedes lo arreglan fácil. No, no lo arreglamos fácil. Cuando cometemos algún pecado, por la gracia de Dios, nos pesa, gracias a Dios. Que no se nos pase nunca, ¿no? Porque alguien dijo una vez que la conciencia es como el perro guardián, que ya después no le ladra a los conocidos. El perro guardián le ladra al desconocido. Ya cuando lo ve muy seguido no le ladra más. Cuando nosotros pecamos, el Espíritu Santo tira de la cuerda de adentro. Y si volvemos a pecar, tira. Pero cada vez sentimos menos. Y llega un punto que aún pudiendo ser hijos de Dios, estemos descaminados de tal manera que no sintamos nada. Bueno, hermano, eso ya lo sabe el Señor. Lo que yo sí sé, que cuando uno camina con el Señor día por día y hace algo mal, el Espíritu de Dios se lo hace saber en el momento. Yo le confieso haber hablado de más por decirle algo liviano. Nosotros diríamos, bueno, es algo liviano. Pero haberme dejado una tristeza en el momento tremendo, o sentirme mal y recordar que hice esos comentarios que uno dice, ¿por qué no te callaste la boca? Proverbios dice, el que guarda su boca, su alma guarda de angustia. Te hubiese callado la boca. Y uno dice, bueno, un comentario, ¿qué tiene? No, hermano, hay cosas que no hay que decirlas. Gracias. Dice la Escritura, fornicación ni aún se nombre entre vosotros, como conviene a santos. Hermano, de determinadas cosas es buena que nosotros ni hablemos. Que queden en el televisor apagado, déjelo allá. Y yo arreglo televisores, ¿eh? Tengo el oficio desde antes de ser cristiano. Y como Internet es un gran medio para muchas cosas, y es un gran problema para muchas otras, sobre lo cual hay que tener mayordomía. Y decir, ahora no. Ahora no. El que es nacido de Dios no practica el pecado. Estaba tratando de recordar un himno, ¿no? Hablaba acerca de esto. ¿Cómo podés pecar sin dolor? ¿Podés pecar sin dolor? Hace poco hablaba con un matrimonio que estaba atravesando problemas. De paso le digo, hoy en lo que es el pueblo de Dios estamos acompañando a muchos hermanos cristianos que tienen su matrimonio en problemas. Esto es un motivo de oración. Que Dios bendiga todos nuestros hogares. Nadie está libre, ni los 30 años de casado, nada. Se está viviendo un momento muy complicado y hay muchos matrimonios cristianos atravesando crisis de las más variadas. Y en este caso se habían equivocado los dos, cada uno por su lado. Dios decía, mira, lo que les ha acontecido a mí no me llama la atención porque no les aconteció nada que no sea humano. Lo que me llama la atención es con qué frialdad cruzan la avenida con los ojos cerrados. Por decir, cómo te metes en determinadas situaciones sin sentir el freno de adentro del Espíritu Santo. Hermano, si no sentís esto, o el Espíritu está entristecido, está apagado, o no está. Y si el Espíritu no está, no sos del Señor. Y si el Señor viene esta noche, vos te quedás a cuidar los bancos y te quedás a enfrentar un tiempo tremendo. Por eso es tan importante que esto lo podamos resolver hoy, si Dios lo permite. Cada vez estamos enfrentando más la problemática de novios cristianos que tienen algún tipo de relación sexual. No.
Dice la palabra de Dios en Tesalonicenses, la voluntad de Dios es vuestra santificación, que os apartéis de fornicación. No, hermanos, los hijos de Dios seguimos esperando la sexualidad hasta el día del casamiento. Dios diseñó la sexualidad para funcionar en el centro del matrimonio. Ni afuera, ni antes. Y yo he escuchado distintas versiones, como diciendo, bueno, si se quieren, si se van a casar, ¿cómo van a resistir? Un montón de cosas más. Hermano, Dios no cambió la manera de pensar. Y si vos lo estás haciendo, lo único que te va a traer son problemas a tu vida. Sí, hermano, Dios es bueno y perdona, y no vas a perder la salvación, vas a perder el gozo cristiano y posiblemente pierdas ese proyecto de noviazgo que tenés. Porque en el Edén estaba todo maravilloso hasta que alguien empezó y el otro también hizo lo que no había que hacer, que no es precisamente una relación sexual, ya lo sabemos todos. Pero ahí entró el miedo por primera vez, entró la vergüenza, entraron todos los problemas. Yo cuando veo que algunos novios me dicen, estamos atravesando un tiempo malo, queremos tomarnos un tiempo, ¿estamos confundidos? Digo, decime cuándo empezaste a acostarte con tu novio o con tu novia. Ya está, vayamos por el camino corto. Y esto puede pasar con los casados. Una vez otro chico me decía, bueno, pues ustedes los casados no tienen problema. Eso lo decís vos. Yo llevo 25 años casado. No es garantía de nada. No es garantía de fidelidad. El Señor es garantía de fidelidad, nada más. Que el Señor nos guarde. Hermano, ¿cuál es aquello que estás haciendo sin dolor? El que es nacido de Dios, la simiente que está en él, hermano, déjemelo decir de una forma que se entienda, tira la cuerda de adentro, dice el Espíritu que Él ha hecho morar en nosotros, nos anhela celosamente. Esa es la correcta traducción de Santiago. El Espíritu que Él ha hecho morar dentro nuestro nos anhela celosamente. Vio como el caballo está evocado y el jinete tira la rienda. Gracias a Dios. Y hermanos, si ya no sentís la rienda, preocupate. Lo último, terminamos. Capítulo 3, verso 14. Un verdadero hijo de Dios ama la palabra de Dios porque le revela la voluntad del Padre. Está comprometido con la justicia. Nada menos que eso, sí más que eso. Misericordia puede ser, menos que justicia no. No practica el pecado, de ninguna manera. No puede ser, es incompatible. No es que no comete, ¿eh? Acuérdese bien, una cosa es cometer, otra cosa es practicar. Una cosa es caerse, otra cosa es vivir en el piso. Son dos cosas distintas. Estamos hablando de gente que se cayó, no de gente que vive en el piso. La última señal de vida de Juan dice así: nosotros sabemos, verso 14 del capítulo 3, nosotros sabemos que hemos pasado de muerte a vida en que amamos a los hermanos. El que no ama a su hermano permanece en muerte. Qué importante, hermano, que es en esta noche el encuentro con la palabra de Dios, ¿eh? No que alguno me diga si soy cristiano o no, no que sea mi opinión, porque a lo mejor digo como la Odisea, ¿no? No, yo estoy bien. ¿Cómo estás? ¿Todo bien? ¿Todo bien? Está todo mal, ¿eh? Si estás practicando, está mal. Si sos un injusto, está mal. Si la palabra de Dios no te importa, posiblemente no seas del Señor. ¿Qué es esto último? Nosotros sabemos que hemos pasado de muerte a vida. ¿Qué significa? Hemos resucitado con Cristo. ¿En qué? En que amamos a los hermanos. Qué señal preciosa, qué cosa maravillosa que es la comunión cristiana, la comunión del Espíritu Santo en la iglesia. Esta maravilla de sentir un lazo tan profundo con personas que no son de nuestra propia sangre. Todos nosotros tenemos familiares que no son del Señor, por lo menos la mayoría. Y tenemos que confesar que aunque tenemos un vínculo sanguíneo comprobable por el laboratorio químico, no tenemos el vínculo que tenemos con los hermanos. Un vínculo espiritual profundo que nos une a la familia de Dios, todos sumergidos por el mismo Espíritu, bautizados en un mismo Espíritu. A todos se nos dio a beber de un mismo Espíritu, dice la Escritura. Y más importante que el ADN de la sangre es el ADN espiritual, el de Dios. Qué cosa maravillosa, ¿no? Extrañar a los hermanos. Le decía Pablo a Timoteo, procura venir pronto a verme.
Yo me acuerdo de tus lágrimas. Lo extrañaba. ¿Cómo extrañaba a los hermanos? Qué lindo que es ver a los hermanos cuando hay problemas. Cuando alguien está internado y aparecen los hermanos por la sala de espera, parece que viene el Señor. Esto es la virtud de su sangre. Este es el precio, el resultado del precio que el Señor pagó. Este vínculo precioso que es la comunión. Anhelar vernos. Parecer que nos conocemos toda una vida. A mí me parece a veces cuando viajo y al segundo día de conferencia con los hermanos que por ahí me recibieron en su casa, ya parece que nos conocemos toda la vida. Yo dice, hace 2 días que lo conoce. Lo conozco toda la vida. Hermano, esto es la obra de Dios. Esta es la comunión del Espíritu Santo. Esto es lo sano. Y lo contrario es muerte. El que no ama a su hermano permanece en muerte. Hermano, yo quiero hacerte esta pregunta porque lo escuché muchas veces. ¿Vos sos de aquellos creyentes que hablan mal de la iglesia a la cual pertenecen o de otra, como si no pertenecieses a la iglesia? No sé si alguna vez lo escuchaste esto, ¿no? No, porque la iglesia esto, la iglesia lo otro, y habla como que él no pertenece a la iglesia. Y a mí me da escalofrío porque a lo mejor realmente no pertenece a la iglesia. Y hermano, la iglesia podrá tener un montón de defectos, pero es la iglesia del Señor. Que me perdonen los de la Odisea porque esta noche le tocó. Yo si hay conferencia no los invito. Y dice, bueno, pero los de Corintios son muchos, ni se te ocurra. Ni se te ocurra. Hay unos cuantos de ahí que nosotros no invitaríamos para el aniversario. Pero son de las iglesias del Señor. Le dijo el Señor a Pablo, habla y no calles en Corinto, pues yo aquí tengo mucho pueblo. Dice, Señor, son un desastre, son mi pueblo. Hermano, lo necio del mundo escogió Dios, lo vil, lo menospreciado, lo que no es, para avergonzar a lo fuerte, a todo aquello que la gente aprecia. Dios eligió lo peor y le puso su hermosura, nos puso su hermosura. ¿Cuál es tu situación con la iglesia? Hay hermanos que a veces vienen poco o no vienen, y uno los encuentra por el barrio a veces, ¿no? Y cuando le decimos que no lo vemos, que nos gustaría verlo, dice, no, mira, yo con el Señor estoy bien, ¿viste? Tengo problema con la iglesia. Hermano mío, quiero decirte en esta noche de parte del Señor que esto es mentira, que esto no es posible. Que el mismo Juan, en 1 Juan capítulo 1, dice, si estamos en luz como Él está en luz, como Dios está en luz, tenemos comunión unos con otros. Y la sangre de Cristo nos limpia todo pecado. Es matemática bíblica. Si estamos en luz como Él está en luz, tenemos comunión unos con otros. Lo decimos al revés con reverencia. Si no tenemos comunión unos con otros, es posible que yo no esté en luz. Por eso que la gente que dice, yo con el Señor estoy bien, pero con la iglesia no quiere saber nada, está equivocada. Satanás llenó su corazón para que se aparte. Decía el rey David, yo una cosa le pedí a Dios. Él usa una palabra, no sé si es la mejor traducida, es demandado. Dice, yo una cosa he demandado a Jehová, y esta buscaré, que yo esté en la casa de Dios todos los días de mi vida. No, hermano, no. ¿Cuál es tu relación con la iglesia? ¿Estás peleado con los hermanos? ¿Estás peleado con los pastores? Yo en todos los campamentos encuentro a la hora de las charlas, hermanos peleados con los pastores, hermanos peleados con los hermanos. No, hermano, es una señal de vida amar a los hermanos. Y cuando no estamos amando a los hermanos, es una señal de preocupación. Acá dice, permanece en muerte. Lo dejamos aquí para meditar. Quiera Dios, hermano, que las aves del cielo no se lleven la semilla de la palabra de Dios que hemos leído. Allí en la parábola del sembrador, el diablo aparece con su peor disfraz. No es el de león, es el de pajarito, que viene y se picotea y se lleva la semilla. 3, 4 saludos, 4, 5 charlas, me olvidé. De esta noche depende que vos y yo mismo estemos en esa multitud de la que van a empezar a salir rostros de queridos que llegaron con nosotros y de otros que se adelantaron.
Mi oración, mi deseo es que todos en aquel momento digan presente, que los encontremos a todos, que nadie esté confundido en materia de fe, que nadie crea que es un hijo de Dios, y no lo es. Si estas señales de 1 Juan, hermano mío, no están en tu vida, no sos del Señor, posiblemente, porque conoce el Señor a los que son suyos. Yo por eso digo posiblemente. Y eso es gravísimo. No es ser familiar de nadie, no es venir seguido a las reuniones, no es nada. Es haberse rendido a la voluntad de Dios y recibido el Espíritu de Cristo y vivir esta vida nueva. Lo otro es religión, hermano, ya la religión. A veces la gente dice, no, mire, yo está bien, lo escucho, pero yo con la religión tengo problemas. Yo le digo, mire, quédese tranquilo, yo también, aliéntese. Aliéntese. Si usted tiene problema con la religión, yo también. Créame que Dios también tiene problema con la religión. Y prácticamente no tiene nada que ver con la religión. Prácticamente. Dice el Señor Jesús, las palabras que yo os he hablado son espíritu y son vida. No son un sistema religioso. Son espíritu y son vida. Son la vida de tu alma. Son la vida de mi alma. Por eso es tan importante que nos reunamos los cristianos para hablar de estas cosas, y no del cielo, y no de detalles que no sabemos cómo el Señor ha de venir. Sabemos que va a venir, bien cómo no sabemos, el Señor igual va a venir, y detalles del cielo no hay, con lo que tenemos nos alcanza, pero esto sí es necesario que hoy lo tengas claro. Hermano mío, el Señor te bendiga en gran manera. Vamos a hacer un minuto para que no nos levantemos ni de la silla. Y para que si alguien no tiene estas 4 señales importantes, hoy se lo diga al Señor. Señor, de oídas te había oído, dijo alguien una vez, mas ahora mis ojos te ven. ¿Qué significa? Me habían contado de Dios. Yo había escuchado de Dios, de mis padres, de mis amigos. Vengo a la iglesia, pero no te conozco. La verdad es que yo no te conozco. La verdad es que nunca volví a nacer. A mí no me pasan estas cosas de 1 Juan. Pero Señor, yo quiero recibir, yo quiero pedirte perdón, yo quiero empezar, yo quiero tener el Espíritu Santo en mi corazón. Es la mayor posesión que tenemos los cristianos, es el Espíritu Santo. No tenemos nada de valor, solamente el Espíritu de Dios y la palabra de Dios. Decíselo ahí. No tengas vergüenza, porque a lo mejor hace mucho tiempo que venís y sos familiar. Digo, ¿cómo yo voy a decir que empiezo ahora? Peor es que te quedes a cuidar la silla si el Señor viene. Por eso yo te quiero invitar a que tomes esta decisión esta noche. Y si sos del Señor, y soy del Señor, quiera Dios afirmar nuestros pies en el camino para que no le deshonremos en los días de nuestra vida.